A ver si podemos explicar qué hay ahí. Es difícil lo que estoy planteando, pero... No, pero ¿de es qué que manera deja podemos mucho más explicar a la claro si lo gente, hacemos. ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se disputa? ¿Cuáles son las zonas donde se están desarrollando hoy día esos ¿Quiénes hechos son de aliados con violencia? quién? Ahí es fácil de mirarlo en ese mapa. Por ejemplo, Andrea, a ver si te podemos entregar el puntero y nos vayas Eso, explicando que vaya un para poquitito. allá, Andrea, a la pantalla. Mira, Andrea, para que quede más claro y también refleja, al final, el poderío que tiene Israel o cómo se ha logrado mantener pese a tener tantos enemigos alrededor. Claro, justamente María Luisa vemos, por ejemplo, arriba los Altos del Golán, que es la frontera con Siria, que es una de las principales fronteras problemáticas que tiene Israel. En la parte donde vemos, por ejemplo, Líbano, que es el norte también de Israel, hace pocos minutos se acaba de confirmar también que hay algún tipo de penetración por parte de Hezbollah hacia Israel. Que si tenemos toda esta frontera, realmente va a ser muy complicado si empieza a darse una presencia de Hezbollah por parte de esa frontera norte. De aquí arriba, para que tú vayas mostrando. Claro, del norte. En Siria de momento no se ha confirmado ningún tipo de enfrentamiento. Ellos tienen su propia guerra y están obviamente ocupados de aquello. Si vemos, por ejemplo, vamos bajando hacia acá, todas estas zonas como Jenin, como Nablus, toda esa zona, Ramallah, que es como en ese, digamos, la parte más administrativa de Palestina, todo esto está bajo la autoridad palestina, que no es Hamas, que ellos simplemente, recordemos que Hamas, seguimos un poquito bajando hacia el lugar donde está la Franja de Gaza, ahí es donde ellos tienen su poderío. Pero, por ejemplo, todas estas cosas, o todos estos sectores, mejor, son sectores sumamente complicados. Si veíamos Jenin hace un par de semanas, por ejemplo, tenía una cantidad de operativos por parte del ejército de Israel que fueron también aumentando las tensiones. Nablus también era otro de los puntos en donde Israel decía Estos que dos, había, en el fondo, claro, Jenin y Nablus, que tenía algún tipo de presencia de Hamas, donde se han registrado también algún tipo de acciones y de retaliaciones por lo que está pasando en Gaza. Vemos también, bueno, las ciudades históricas como Nazaret, que de momento se mantiene al margen de este conflicto. Seguimos bajando y vemos, por ejemplo, Jerusalén, que es un punto crucial para todos y que solamente en la mañana... Sobre todo religioso. Religioso y muy importante para los tres, a los cuales ninguno está dispuesto a renunciar finalmente porque es Tierra Santa, pero finalmente Jerusalén también podría ser objeto de lo que es los ataques de misiles de Hamas. Solamente en la mañana veíamos cómo sonaban las sirenas en Jerusalén, cómo la población tenía que resguardarse también, así que si el conflicto se empieza a extender hacia Jerusalén, va a ser muy complicado. Recordemos que parte de Jerusalén, que es Jerusalén del Este, por ejemplo, está también bajo la autoridad palestina y es donde también hay mucho choque entre el ejército israelí y la población palestina que habita en esta zona. Por ejemplo, Hebrón es una zona muy conflictiva que está rodeada por colonias israelíes también y en donde se vive el tema de la ocupación con mucho más dolor por parte de la comunidad, o sea, de la población palestina, por decirlo de alguna forma. Y finalmente, bueno, si seguimos bajando, vemos, por ejemplo, Jordania al lado allá tal vez no es un aliado, es un país con el que Israel tiene buenas relaciones. Egipto, que queda un poco más abajo, también es donde Israel podría tener algún tipo, no de apoyo, pero sí de mediación para evitar el conflicto. Y en la parte Hoy día, de acá, después de que le ganó la guerra. efectivamente. En esta parte del mapa, que son 45 kilómetros, lo que mide la Franja de Gaza, al menos de largo, encontramos obviamente el centro de operaciones de Hamas. Si nos damos cuenta, en esta parte del mapa, todo esto es lo que ha sido de cierta forma más afectado por Hamas en este tipo de interacción que han tenido y ese ataque inédito. Lo que hacen ellos es, de cierta forma, vulnerar partes de la valla fronteriza que dividía o que divide en estos momentos la Franja de Gaza del sur de Israel y entrar por tierra, por mar, por aire, por todo lado. Y finalmente lo que dice el ejército de Israel a principios de este día era que ellos ya habían retomado la zona de control fronteriza, que sería esta zona de control fronteriza que estamos viendo abajo. Sin embargo, en estos momentos se están generando algún tipo de combates en el norte de Israel frente a una presunta incursión de militantes libaneses de Hezbollah y también muy atentos a lo que ha sido, porque de acá de la Franja de Gaza fue donde salieron justamente
finalmente los militantes de Hamas que todavía podrían estar presentes en todas estas partes del sur de Israel, en principales ciudades. Hablamos, por ejemplo, de Sderot, de Ashkelon, en donde finalmente podría haber algún tipo de presencia de infiltrados de Hamas que estarían poniendo en riesgo la población, porque tú lo mencionabas, María Luisa, la cantidad de videos que han circulado de secuestrados civiles por parte de Hamas, y también la gran pregunta sería en qué parte de esta franja de 45 kilómetros estarían los rehenes. Si están todos juntos, que es muy poco probable, porque son 130 personas y seguramente con los drones israelíes, yo creo que deberían, digamos, el momento es ahora tratar de buscar esos civiles. ¿Cuántos habitantes hay en Gaza? 2 millones de personas. 2 millones de personas que viven desde hace más de 16 años completamente en un territorio ocupado, cerrado por acá, por Egipto, que pasa a algún tipo, por ejemplo, de alimentos, cerrado por acá por Israel, en donde finalmente ellos completamente están al margen también de lo que está sucediendo y no tienen ninguna posibilidad de refugio, que eso es muy importante también entender. No es un conflicto, o al menos durante los últimos 16 años, no ha sido un conflicto simétrico. Veíamos que en la zona de Gaza disparaban misiles hacia el sur de Israel. La gran cantidad de esos misiles eran neutralizados por la cúpula de hierro, pero ahora vemos que esa cúpula de hierro no fue suficiente para la cantidad de poder de fuego que demostró tener Hamas. Pero aparte de esto, la población vive en unas condiciones realmente muy lamentables. Lo decía Mlad hace un poco de rato también. No tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la comida, al agua potable, el mar que está por acá. ¿Irán no los ayuda en todo eso, por No, ejemplo? en ese caso, porque finalmente no se sabe cómo poder medir la ayuda de Irán. Irán tiene una línea mucho más cercana, puede ser con Hezbollah, que está en el norte, pero claro, por acá no puede entrar la ayuda. Gran parte de lo que dicen las autoridades de Israel y que se ha demostrado también es la posibilidad que tiene, por ejemplo, de pasar algún tipo de ayuda o de los túneles que tiene Hamas para entrar el armamento, para entrar alguna comida, pero finalmente es realmente dramática la situación que viven estos 2 millones de personas que viven prácticamente encerrados hacia este mismo territorio, un territorio bombardeado, un territorio que no tiene ningún tipo de autonomía tampoco, y finalmente están por todos los lados la población civil asediada, porque están asediados obviamente por los bombardeos, pero asediados también por los mismos militantes de Hamas, que ajustician la gente, ajustician civiles que puedan tener algún tipo de cooperación con Israel, persiguen también a las mujeres con todo el tema de la yihad islámica, que hay que tener también, que eso es muy importante, tener en cuenta que Hamas es uno de los grupos que opera acá, pero acá también opera la yihad islámica, que también habría tenido participación en los ataques que vimos desde el sábado, porque según el gobierno de Israel son cerca de 1.000 las personas o los militantes de Hamas y de la yihad islámica que participaron en este operativo, que finalmente nos deja esos 1.200 muertos. La gran cantidad de los muertos en estos momentos, o al menos superior la cifra, es en estos momentos en Israel, con esos 700 muertos, producto de lo que fue toda la infiltración de Hamas desde esta parte de la frontera de Gaza hacia los territorios del sur de Israel, hacia donde, por ejemplo, estaba en esta zona el festival donde finalmente mataron a 260 personas y donde también secuestraron gran parte de la población civil. Acá, en esta parte de la frontera con Gaza, también hay muchos kibbutz, que son estas organizaciones comunitarias que tienen en esta frontera, comunitarias y agrícolas, además autosustentables, que tienen toda una filosofía de vida y que sobre todo era población que estaba muy atenta a lo que podía suceder en esta Andrea, con esta guerra. explicación que tú das de cómo se vive en Gaza, de la situación que ellos tienen diariamente, ¿se hace poco creíble que hayan actuado siendo un aliado? Claro. O sea, realmente es muy poco probable porque nadie entiende cómo tuvieron este poder de fuego, cómo entraron esas armas que Israel ha estado disparando, cómo pudo, porque si se supone que hay un bloqueo por Egipto y hay un bloqueo por Israel, ¿cómo entra el armamento si no y ahí entra la el principal comida? sospechoso es Irán. Claro, finalmente lo que dicen es que Irán ayudó a planear y que también financió gran parte del armamento que estarían teniendo Israel. Irán de momento dice que ellos no tienen nada que ver y que efectivamente van a responder en el caso en el que ellos sean atacados, porque en estos momentos para la comunidad internacional ellos son un paria, y también lo decía Mlad, muy importante el tema de que ellos tienen el tema nuclear. Y finalmente podría escalar el conflicto. Claro, eso es lo que hace dentro de lo más peligroso del escenario de esta guerra. ¿Qué tan probable es que Israel
ataque a Irán, por ejemplo? ¿O ustedes creen que tanto sus aliados principales como Estados Unidos no lo va a permitir? Yo creo que lo más importante para Israel en este momento es recuperar esos 130 rehenes que tiene también, están ubicados en la Franja de Gaza, esos soldados, esos civiles, esos generales que estarían bajo el poder de Hamas, y luego de esto evitar sobre todo que siga escalando el conflicto y que sigan cayendo misiles, no solamente ya en el sur de Israel, sino que esos misiles que son lanzados desde Gaza lleguen a Jerusalén o lleguen al centro del país, en donde está la mayor cantidad también poblada, la mayor cantidad de ciudades, donde está Tel Aviv, pero realmente es muy poco probable que ellos en esos momentos piensen seguramente en un futuro, cuando la guerra se amplíe, seguramente podríamos hablar de un ataque de Israel hacia Irán. ¿Con qué métodos? Los desconocemos, por supuesto, pero yo creo que el gobierno de Netanyahu y en esos momentos lo que es el ejército de Israel, la fuerza de inteligencia, están enfocados en neutralizar el ataque que están recibiendo en esta zona, que están recibiendo en el norte por parte de militantes de Hezbollah, militantes libaneses. Esos dos focos de conflicto yo creo que van a ser importantes, y sobre todo el hecho de evitar que estos misiles que están lanzando desde Gaza caigan en zonas que son aún más pobladas y en donde finalmente sería mucho más vulnerable. Por ejemplo, hablamos de Jerusalén, hablamos de otras ciudades, incluso en la ciudad de Tel Aviv también habían algún tipo de afectaciones por esta caída de misiles. Entonces yo creo que están tan ocupados de contrarrestar esta ofensiva, que es la peor ofensiva que ha tenido Israel en su historia, finalmente, antes de pensar en atacar a Irán, al menos en el terreno diplomático, hay muchas formas de atacar a Irán, y sobre todo Estados Unidos puede seguramente aumentar la presión a nivel de sanciones. Recordemos que Irán es una economía fuerte, pero que ha sido sancionada y que sufre el embate de esas sanciones por la parte de Occidente, no solamente Estados Unidos, sino distintos miembros de la Unión Europea también. Seguramente esa sea la forma de atacar a Irán, porque Irán ya está marginado de la comunidad internacional en muchos sentidos, pero por ejemplo tiene una relación muy importante con Rusia, con Corea del Norte. Son como dos hemisferios completamente distintos y dos liderazgos, además que ya no es tan bipolar el mundo. Tenemos un mundo multipolar en donde hay muchos países que van interviniendo en estas decisiones, en donde tenemos a China, tenemos a Rusia, seguramente que son de cierta forma no enemigos, pero sí la contraparte de Estados Unidos en pero esa no otra los parte. aliados, claro. No son los aliados. Y por el otro lado tenemos obviamente a la OTAN, que es la Alianza de Defensa de Occidente. Vamos a ver, porque ellos también fueron uno de los primeros en hablar cuando sucedió esto y en respaldar el derecho que tiene Israel de defenderse. Entonces ahí hay que ver el equilibrio de fuerzas, cómo va finalmente a darse, y sobre todo si este conflicto, que yo les decía es un lugar muy pequeñito de Medio Oriente, finalmente puede desequilibrar en todo el mapa político todas las alianzas que estaba teniendo Israel, todo el avance que estaba teniendo, por ejemplo, Israel hacia las relaciones o el restablecimiento de relaciones con países del mundo árabe, bajo los acuerdos de Abraham, por ejemplo, donde se empezaban a acercar y a reconocer también finalmente. Andrea, uno de los principales miedos es la escalada de violencia que esto pueda tener. Aquí coincidían ustedes los expertos y una de las principales tesis es que Israel va a responder con todo. Pero tú nos decías al mismo tiempo que el principal foco es tratar de rescatar a los escudos humanos que tiene Hamas, que son los más de 100 israelí que se llevó y que secuestró y están ahí. Si ese es el principal foco, entonces, ¿cómo se entiende que todos crean que va a arrasar de alguna manera con Gaza? O sea, en el fondo lo que está haciendo Israel también es tratar de neutralizar el poder de fuego que tiene Hamas al interior de la Franja de Gaza. Mirar, ellos decían, apuntar hacia los lugares donde están almacenando las armas, en donde están los líderes de Hamas, pero hay que tener en cuenta que los líderes de Hamas tienen familias y están alrededor de ellos, están rodeados por escudos humanos que también son civiles finalmente, y que son los principales afectados y que lo han sido prácticamente durante los últimos 15 años. Estamos hablando, sin contar lo que tenemos ahora, que son cerca de 1.200 muertos en 3 días. Si nos devolvemos a unos 15 años, entre 2008 y 2023, prácticamente estamos teniendo 150.000 personas que han fallecido acá en la Franja de Gaza, frente a los 6.500 que habían fallecido también en medio de las distintas escaladas de violencia que se habían tenido desde el 2008 hasta este año en Israel. Entonces había una disparidad, pero ahora claramente es distinto, porque estamos hablando de 700 muertos del lado de Israel, que es frente a los 550 que se están reportando en estos momentos en Gaza. Finalmente Israel está teniendo una mayor cantidad de víctimas, y que finalmente podría seguir escalando en los próximos días y podría sobre todo diversificar
verificarse el escenario, que al menos en los últimos 3 días lo hemos tenido muy focalizado en esta parte, en el sur. Ahí está focalizado todos los combates, toda la intención también, porque no hay que olvidar o perder de vista el hecho de que de acá salieron muchos militantes que podrían estar infiltrados en la parte o en las zonas del sur de Israel, podrían haber infiltrado casas, había incluso algunas situaciones de rehenes en los mismos kibutz, todo este tipo de cosas, y también el hecho de poner mucha atención al norte, donde están también los militantes de Hezbollah, militantes que apoyan a Hamas en este caso, de una forma también, de cierta forma inédita, porque siempre habían estado al margen del conflicto, era una frontera sí peligrosa, pero realmente muy resguardada y donde no había mayor cantidad o mayor intercambio de disparos desde hace muchísimos años. Bueno, tú nos explicabas, lo conversamos hace un ratito, Israel, una de sus principales fortalezas es el poder militar que tiene, que ha sido impresionante a lo largo de la historia, pero ahora fracasó este domo. Explícanos un poco qué significa y cómo debilita también a Israel esta situación. Bueno, realmente el hecho de que haya fracasado, no solamente el Iron Dome o el domo de hierro, que era el principal... Explícanos qué es. Claro, eso es un principal sistema de defensa que lo que hace es neutralizar y avisar cuando vienen los misiles desde la Franja de Gaza hacia distintas zonas de Israel. Un sistema además muy sofisticado que tiene una capacidad de verificar y de interceptar en el aire también esta cantidad, y sobre todo yo creo que es un sistema al que no se le puede endilgar tal vez un fracaso, porque en esos momentos gran parte de la neutralización de los misiles que están cayendo desde la Franja de Gaza o que están siendo lanzados hacia Israel están siendo todavía neutralizados por la cúpula de hierro. Lo que hay que preguntarnos, Mari, es más allá, ¿qué pasó con la inteligencia? ¿Por qué el Mossad, que es uno de los principales cuerpos de inteligencia a nivel mundial, por qué ellos que tienen sus drones, sus ojos sobre Gaza permanentemente no pudieron anticipar un escenario que según analistas se estaría gestando hace 2 años? ¿Cómo es posible que les entran por cielo, les entran por mar, les entran por tierra y ellos no se dan cuenta? ¿Por qué no se pudo anticipar? ¿Por qué no se pudo evacuar la población si es un país que prácticamente está en máxima alerta siempre? Y sobre todo la zona de la frontera con Gaza es una zona resguardada, por lo cual el tema sobre todo en aniversario como Yom Kippur de los 50 años, que decíamos que era probable que pudiera suceder algo en aniversarios importantes. Claro, y gran parte del análisis es que finalmente el gobierno de Netanyahu estaba tan ocupado con sus asuntos internos, con su crisis política interna, que finalmente dejaron un poco de lado y no vieron venir lo que estaba sucediendo con Hamas. Que además hay que ser claros en esto, la inteligencia israelí tiene muchos infiltrados en la Franja de Gaza, informantes también. Entonces finalmente, ¿qué ¿Cómo hizo? falló tanto? ¿Cómo falló todo? Sobre todo si se planeó durante 2 años. Eso Claro. es una gran pregunta. Y eso es lo que le va a tener que explicar seguramente Netanyahu a la población en Israel. Y eso es seguramente lo que puede atrancar también las negociaciones, el entender cómo si nos matan 700 israelíes vamos a negociar, o cómo vamos a responder a esto, cómo hacemos para rescatar esas 130 personas que se nos llevaron en nuestras narices, porque finalmente al principio lo que sucedía y esta cantidad de videos que tú mencionabas, Mari, era también muy impactante, al menos para mí, que he estado en esa zona al menos 3 veces, ver a soldados israelíes arrastrados por las calles finalmente y tomados como rehenes. Ellos que son uno de los principales ejércitos a nivel mundial. Sí.